Buenos días, damas y caballeros del jurado. Al despedirme de ustedes hoy, quiero comenzar diciendo que ningún abogado ha tenido jamás un mejor jurado. Y mientras me sentaba allá y tuve la oportunidad de observarlos, noté que estaban prestando atención. Y tomando notas, si no escribiéndolas, al menos tomando notas mentales de lo que estaba sucediendo. Sé que esto ha sido un inconveniente. Y en nombre de Ryan, permítanme ser el primero en darles las gracias por su participación. Es un caso bastante interesante, ¿no creen? Este caso había llegado a un punto en el que la investigación se había estancado cuando el señor Cooper no fue acusado formalmente. Lo que impulsó a la oficina del fiscal de distrito a presentar la acusación el 11 de marzo de este año fue que él trajo a las personas a las que pagó para que hicieran declaraciones incorrectas. Ahora, lo más inusual de traer a este experto de Oregón es que él era infame en cuanto a lo que les decía a los miembros del jurado. La verdad es que una persona muy famosa, un caso muy famoso en el que un hombre inocente fue condenado porque subió al estrado y les dijo que él sabía, sin ninguna duda, que el acusado tenía que ser la persona que mató a su esposa. Es como si él hubiera venido y se hubiera parado aquí. Es todo, es casi como si la historia se repitiera. Él dio casi el mismo testimonio exacto. Lo realmente desgarrador es que lo que hizo ese experto fue detener la investigación, porque cuando se enfocaron en el esposo, al confiar en su testimonio, dejaron de investigar el caso. Después se descubrió que había ADN en el cuerpo de su esposa que vinculaba al verdadero responsable. El empleado del señor Engler, un fotógrafo que fue enviado a tomar fotos y que se hizo pasar por científico, después admitió que había mentido bajo juramento y testificó para la defensa en el tercer juicio. Casi tuvo que hacer eso para evitar ser procesado él mismo. Así que no había duda de que este hombre no tenía absolutamente ninguna credibilidad. Y fue por esa razón que él estaba hablando. No se dio cuenta de que yo tenía algún documento. Y tan pronto como le mostré una copia del documento, dejó de hablar. Dejó de hablar. Entonces, ¿de qué se trata realmente este caso? Este caso trata de sacar conclusiones apresuradas, no hacer todo lo necesario para investigar un crimen. Necesito que enciendan la pantalla, aquí. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es simplemente repasar las pruebas que se realizaron porque se ha hablado mucho de la silla y la sangre que se encontró alrededor de la silla. ¿Recuerdan eso? La sangre fluía sobre la silla, caía de la silla hacia la izquierda, atravesaba la consola central y llegaba al piso. Así que todo eso fue analizado. Todo eso se envió al laboratorio. Ahora sí quiero señalar algo que incluso si crees que es sangre, que
debajo del asiento, detrás del asiento, en esa área, en todos esos otros lugares, esa sangre nunca fue analizada y nunca se confirmó que fuera la sangre de la señorita Tumor. No se hizo ninguna prueba de ADN en eso. La única prueba de ADN fue en el tapizado del techo, que era parte del capota. Eso fue todo. No hubo pruebas de ninguna otra sustancia en el auto ni en ningún otro lugar que arrojaran ADN de la señorita Tumor. Muy bien, hablemos sobre el primer informe. Lo que hay que tener en cuenta es esto. La primera vez que se registró el auto, todos los objetos fueron enviados al laboratorio criminalístico. Cuando quisieron enviar las pruebas, todo resultó no cumplir con la definición científica de sangre. Está bien. De hecho, estos resultados fueron inconclusos, así que aclaremos de qué estamos hablando. Y voy a empezar con el 1A aquí. Esa es la parte interior de la puerta del pasajero. ¿Recuerdas que el último experto dijo que había sangre en la puerta? Recuerda, él dijo que había sangre en la puerta. ¿De acuerdo? Así que la primera prueba, la puerta del pasajero interior, esto es lo que se presentó. Puerta del pasajero, interior mojado, puerta del pasajero, interior seco. Hisopados del lado del pasajero delantero entre el asiento y el marco. Entonces, lo que intento hacer aquí es dirigirte a lo que realmente se revisó y no solo hacer una referencia vaga, porque esto aclara muchas cosas. Muy bien, entonces están probando, si este es el asiento, están probando todo esto. ¿De acuerdo? Y esta no es la silla real, por cierto. Están probando todo esto a los lados y en la parte de atrás. Todo lo que rodea esa silla lo están probando debajo de la silla. Muy bien, entonces, cuando hablamos del lado del pasajero delantero, entre el asiento y el marco, es este lado, ¿verdad? Entre el asiento aquí y el marco. ¿Probaron eso? Lo probaron con uno mojado y con uno seco. Lo que hacen es que mojan el hisopo y toman una muestra y luego toman otra muestra con el hisopo seco. Así que tomaron dos muestras diferentes de esa área. Ahora bien, aquí hay algo muy inusual. También tomaron muestras del tapizado del techo. Así que lo último que vas a ver cuando recibas este informe, que es una de las pruebas del Estado, es que vas a ver aquí. Pasajero, revestimiento del techo. Techo seco, revestimiento del techo mojado. Eso es lo que vas a ver cuando tengas el informe real. Así que, lado del pasajero, revestimiento del techo seco, lado del pasajero, revestimiento del techo mojado. Muy bien, y aquí están los resultados del examen químico. Estos son los artículos en particular, los hisopos, todo lo que se introdujo. Eso dio un resultado inconcluso sobre la presencia de sangre. Ahora, es inconcluso porque están obteniendo dos resultados diferentes. Y ves que las dos pruebas presuntivas de sangre no produjeron el mismo resultado. Y la razón por la que puedes obtener resultados diferentes con la prueba presuntiva es que realmente no es una prueba científica. La definición de ciencia es reproducir un resultado de manera confiable. Esto no es ciencia. Por eso obtienes un resultado positivo y otro negativo. No hicieron una prueba de confirmación. Así que ahí ella obtuvo dos resultados diferentes. Nadie debería siquiera referirse a eso como sangre. Ningún oficial de policía sensato, ningún abogado que trabaje en este ámbito, nadie debería estar frente a un jurado diciéndole que eso es sangre porque eso es engañoso.
Estas pruebas son solo para ayudarte en tu investigación, para mostrarte en qué enfocarte. Así que nadie debería estar haciendo eso. Así fue como ese hombre fue declarado culpable de algo que no hizo después de que Rod Engler fue allá y dijo algunas de las mismas cosas que estaba diciendo aquí. Tienes una prueba presuntiva, luego tienes una prueba confirmatoria, y luego cuando le señalé que aquí no se hizo ninguna prueba confirmatoria, él pensó que sí. Dijo, sí, creo que aquí se hizo una prueba confirmatoria. Yo le dije, no. Le dije, de hecho, el testimonio que obtuvimos es que el GBI no hace pruebas confirmatorias. Eso no puede ser cierto, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, él asumió que no tenía ni una prueba presuntiva ni una prueba confirmatoria. Y luego dijeron, puedo decir que es sangre con solo mirarla. Ninguno de estos expertos había dicho eso jamás. Ni él, ni el experto no remunerado que trabaja en la UPS Store. Ninguno de ellos había dicho, puedo decir que es sangre con solo mirar la sangre. Muy bien, entonces, ¿cómo puedes saber que es la sangre de la señorita Tumor? Porque presumiblemente necesitaría hacerle una prueba de ADN. Así que eso es ridículo. No puedes decir que lo que estaban viendo era 1, sangre y 2, la sangre de la señorita Tumor. También sabemos eso porque el investigador que estaba usando luminol, esta es el área donde usó luminol, todos salieron negativos. Y recuerdas que la única prueba presuntiva que obtuvo inicialmente fue entre el asiento trasero, y eso fue todo. Así que la prueba de luminol fue negativa. Y la prueba que recibió del GBI, todo eso fue negativo. La última frase en el informe es 1A02 no revela la presencia de sangre. Ahora estaba claro por lo que dijo la señorita Falk, que no revela significa que en realidad es negativo. En realidad es negativo para la presencia de sangre. Así que echemos un vistazo rápido a lo que fue 1A02. Muy bien, entonces 1A02 es el interior de la puerta del pasajero. Eso es 1A02. Así que si no supiéramos nada más de las pruebas, sabríamos que la puerta del pasajero en realidad dio negativo. No había duda sobre eso, negativo para la presencia de sangre. Así que no sé por qué este experto habría venido aquí y dicho que había sangre en la puerta del pasajero. No había sangre en la puerta del pasajero. No había duda de que la puerta del pasajero dio negativo. Así que esa es la primera prueba. Ahora solo hay 2 pruebas para detectar sangre. Esa es la prueba de enero que te estoy mostrando ahora. Y luego la otra prueba es en abril. Así que echemos un vistazo a la de abril. Informe. Muy bien, lo primero que quiero mostrarte es que se tomó una muestra del artículo 05B. Y el 05B es un hisopo húmedo, seco, que se tomó debajo del asiento del pasajero. Ese es el 05B. ¿De acuerdo? Y lo que ella dijo sobre el 05B es el examen químico del hisopo del artículo 5B. Y eso está debajo del asiento. Y las manchas de la pieza del asiento delantero del pasajero. Muy bien, aquí están analizando lo de debajo del asiento. También están analizando una pieza del asiento delantero del pasajero. Ese era el cojín. Ambos no revelaron la presencia de sangre, lo que significa que fueron negativos. Lo que significa que cuando sacaron el asiento, esto resultó negativo. Esta parte que tienen aquí, lo sacaron y obtuvieron el cojín. Eso resultó negativo para sangre. Ahora recordarán que en el ítem 6 ella sí dijo que había presencia de sangre
en el mismo ítem número 6, pero luego explicó que la parte de cuero podría haber tenido presencia, pero debajo de la parte de cuero esa dio negativo en la prueba de sangre. Así que no hay duda de que no hay sangre en el cojín de ningún asiento de auto. Eso específicamente resultó negativo. Así que ¿por qué tienen el asiento de auto aquí y los cojines sacados y están tratando de decirte que esos cojines tenían sangre? Eso no es cierto. Y tendrás la prueba para verlo por ti mismo. Ahora, eso ni siquiera fue una prueba presuntiva sobre el cojín, del que siguen hablando, que estaba empapado en sangre. El cojín es en lo que el médico forense basa su testimonio de que ella murió en el auto, porque a partir de los cojines pudo determinar la cantidad de litros de sangre que perdió. Eso se basó en los cojines. Eso se basa en sus experimentos con caballos. Así es como consiguieron eso. Ahora, todo eso es ciencia basura, todo eso no tiene sentido. Pero en estos casos es en estos detalles donde los atrapas o donde no. Y cuando no lo haces, lo que pasa es lo mismo que le pasó a la persona que fue condenada y pasó 13 años en la cárcel. Ahora no significaba nada para el señor Engler. Él sigue estando arrepentido. Él demandó a 30 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Él no dijo que mi caso fue desestimado, no le pagué ni un centavo. Y si él no le hubiera pagado, es del tipo que sería el primero en decir, nunca le pagué ni un centavo. ¿Qué dijo? No puedo hablar de eso. Rápidamente evitó mencionarlo, rápidamente mencionó el hecho de que no puede hablar de eso. Pudo haber dicho, yo no hice nada entonces, no hice nada ahora, nunca le pagué a nadie. ¿Por qué lo haría a menos que hubiera aceptado no hablar? ¿Por qué se le prohibiría hablar? No se le prohíbe hablar. Solo se le prohíbe porque llegó a algún tipo de acuerdo admitiendo su culpabilidad, porque era culpable. Y él lo sabía. Todavía está aquí defendiendo al hombre que subió al estrado y dijo, cometí perjurio. Todavía estaba aquí defendiendo a su empleado, diciendo que su empleado hizo un buen trabajo. El hombre nunca fue capacitado como biólogo forense. Nunca fue capacitado en investigación de escenas del crimen. Pero el señor Engler aún así lo defendió. ¿Sabes por qué? Para eso le pagan. Él no cobra una tarifa fija. Le pagan por hora. Le presentas un caso y le dices, ¿qué opinas de esto, Roth? Si él dice que el tipo es inocente, sabes que su tarifa total es de $575. Eso puede dividirse dependiendo de qué tan rápido llegó a esa conclusión. Así que solo le pagan si aplica su experiencia, haga lo que haga. Como él lo llame, viene hasta aquí y da su testimonio. Porque está cobrando por hora. Así que cuando le pregunté, oye, ¿cuál es la factura total? Dijo, todavía no la tengo. Sigo cobrando. Sigo cobrando. ¿Verdad? Él testificó el lunes. Él testificó el lunes en este caso. El lunes tuvimos quizá 1 o 2 testigos breves, lo tuvimos bastante rápido, ¿recuerdas? Ahora, la semana pasada, ustedes tuvieron que sentarse a ver un video de 2 horas. ¿Recuerdan eso? Quiero decir, no podían irse a casa el viernes porque tenían que quedarse aquí sentados durante 2 horas, ¿verdad? Eso es porque Ron no podía venir hasta el lunes. Así que estuvieron reproduciendo durante 2 horas, torturando a todos en la sala con un video, el audio de una entrevista cuando el hombre ya había testificado. Él ya había testificado. El oficial ya había testificado sobre lo que dijo.
No reprodujeron solo la parte que necesitaban, simplemente te quitaron 2 horas y después de esas 2 horas te fuiste a casa. Así que Ron también estaba consumiendo parte de tu vida mientras estabas a punto de tomar una decisión seria, porque Ron no puede venir hasta acá por dinero. Ron no puede venir hasta acá por dinero. La razón por la que confundieron al fotógrafo con Ron es porque Ron no iría a la escena del crimen. En ese caso, él envió al fotógrafo en su lugar. Ron vino aquí solo para ver fotos. Dijo que es su segunda vez aquí. Era su segunda vez aquí. Excepto por el otro experto, el llamado experto. Ahora te estarás preguntando, es bastante caro procesar a las personas. ¿Por qué es caro para el Estado procesar a las personas? El Estado tiene la Oficina de Investigaciones de Georgia. Podrían conseguir a esos expertos gratis si están dispuestos a dar ese testimonio. Él se salió del sistema porque no pudo conseguir que nadie más viniera y hiciera esas afirmaciones. Por eso hay peritos privados declarando en un juicio público. Porque el señor Edwards decidió usar el dinero de los contribuyentes para hacer algo que no pudo lograr a través del FBI. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas no cuadrarían. Por eso. Pero eso no detiene al señor Edwards. Cuando él toma una decisión, nada lo detiene. Eso no lo detiene, se está saltando pasos. ¿Sabemos que es culpable? No lo vamos a hacer. Incluso Roy Engler dijo que tienes que tener una prueba confirmatoria. No, pero eso no lo detiene. Es el oficial diciendo en el estrado de los testigos, oye, espera un minuto. Todavía estamos buscando. No tenemos ningún certificado de defunción. No tenemos todas esas otras cosas. Bueno, oficial, déjeme preguntarle esto. ¿Qué día murió? No lo sé. Ahora, parece que el señor Edwards está escuchando a las personas que han estado investigando el caso desde el principio o está tomando el asunto en sus propias manos. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Ella dice que no sabe porque realmente no sabe. Todo el caso, toda la teoría del caso no tiene sentido. Si lo piensas, tuvieron a este chico todo el día. Tenían un video de él usando el auto. Incluso tenían registrado que usaba el auto a las 8 de la noche. Ahora, no han vuelto para enfatizar eso. Una vez que señalé, ¿cuál era la ventana de tiempo en la que él pudo haberla matado? Tenían registrado que usaba el auto a las 8 de la noche. Sabían exactamente dónde estaba él. Recuerda, después de que pregunté sobre el GPS y si había videos rastreando mi teléfono, ellos dijeron, tú sabes, podrías estar en cualquier parte de Albany. Cuando pusieron las diapositivas, no estaba en cualquier parte, podías ver la dirección de la calle, podías ver su ubicación exacta. Hablaron de todo, excepto de cómo ocurrió realmente el crimen. Pasamos la mayor parte del juicio solo tratando de aclarar lo de la sangre. Incluso si crees que es sangre, nunca probaron que fuera la sangre de la señorita Toomer. No hay coincidencia de ADN en lo que sea que dijeron que estaban viendo. Ninguna de las pruebas lo confirma. La única coincidencia de ADN está arriba. Era una cantidad muy pequeña, si quieres llamarlo sangre, está bien. Una cantidad muy pequeña de algún fluido que estaba en el techo interior y que coincidía con una mujer que viajaba en ese auto todo el tiempo. Que coincidía con una mujer, si ves el pequeño incidente en el que se metieron, que estaba sangrando ese día cuando tuvieron esa pelea.
ciertamente no es suficiente para que llegues a la conclusión de que la señorita Toomer fue asesinada a tiros en un vehículo pequeño, sin que haya residuos de pólvora en ningún lado. Cuando disparas un arma, una de las cosas que salen mientras la bala viaja son partículas, y estas partículas forman parte del residuo de disparo. Eso queda atrapado en las telas, en la ropa. No encontraron absolutamente ningún residuo de pólvora, pero eso no lo detuvo. Volviendo a cómo cometió el crimen, si tomas en cuenta que a las 8 en punto, él está en una tienda usando la tarjeta de la señorita Toomer otra vez. Entonces, es decir, o cometió el asesinato antes de entrar a la tienda o después de salir, pero antes de ir a trabajar esa noche. Así que salieron de Dawson, creo, dijo el oficial, como a las 4 o 6 en punto, para regresar a Albany mientras se prepara para ir a trabajar. Así que si crees que él la mató durante ese tiempo, tendría que dispararle, matarla y luego deshacerse del cuerpo. El cuerpo, según ellos, simplemente es empujado fuera del auto. Aún podrías rastrear el auto fuera del camino hasta donde él supuestamente cavó una tumba, la enterró y la cubrió para que nadie pudiera encontrarla. Es completamente extraño. Esto es completamente una obra de ficción sin un final feliz. Esa no es la manera, si es que hubiera una, de salir impune de un asesinato. Esto es algo que saldría de un programa de televisión. Lo tienen en el centro del pueblo cuando regresa. Eso está confirmado por su propio mapeo de teléfonos celulares. Lo tienen. Si crees que la mató en algún momento después de salir de la tienda, matándola en el centro del pueblo, no en algún lugar apartado fuera del pueblo. La línea de tiempo no cuadra. Si ves la hora y el lugar donde él estaba, no hay manera de que haya matado a esta mujer. Durante ese tiempo, por eso el oficial dijo, no lo sé. En la acusación dice que ella murió el 15 de agosto. Estoy seguro de que pueden volver aquí, ahora que lo he dicho, e intentar decir, oye, mira, no tienes que determinar si ella murió el 15 de agosto. Bueno, les deben como mínimo una investigación, damas y caballeros del jurado. Ahora les están presentando el caso como si ustedes pudieran investigar este caso desde el estrado del jurado, lo cual no pueden hacer. Ustedes no pueden emitir citatorios. Ustedes no pueden interrogar a los testigos. Te están pidiendo que hagas algo que ellos no han podido hacer desde la desaparición de la señorita Toomer. No han podido encontrarla. Dicen que ella murió, lo entiendo. Pero les tomó muchísimo tiempo llegar a esa decisión y finalmente conseguir a estos expertos. Y aún así no lo habían resuelto. Su caso no tiene absolutamente ningún sentido. Y no empezó a tener sentido hasta que un hombre que estaba en la cárcel del condado de Terrell hizo lo que todo preso hace, que es intentar salir de la cárcel. Intentan salir de la cárcel implicando a alguien más. Ahora, obviamente la persona a implicar era Ryan Cooper porque el oficial ya había ido a hablar con él en 2 ocasiones anteriores. Se dio cuenta de que era valioso y por eso inventó esta historia sobre Ryan Cooper. Nadie ha venido aquí a decir que encontraron masa encefálica en el techo. Eso fue completamente ridículo.
Dicen que el hecho de que él esté en la cárcel no tiene nada que ver con este caso. Te concedo eso, pero ese no es el punto. El hecho de que él quiera salir de la cárcel sí tiene que ver con este caso. El hecho de que él quiera salir de la cárcel sí tiene que ver con este caso. Y quiere usar a Ryan para lograrlo. Así puede salir de la prisión en la que él mismo se metió. Puede salir de la prisión en la que él mismo se metió. Pero el resultado es que básicamente lo ayudas a salir de la cárcel. Que básicamente los ayudas a llevar casos como este a juicio en el futuro. Lo cual no solo le quitaría la vida a un joven inocente, sino que también le costaría a los contribuyentes una enorme cantidad de dinero. La factura que finalmente recibirán por usar estos servicios privados, como quieran llamarlos, tal vez sea de $50,000, $60,000 o $70,000. Los servicios que proporcionaron a la oficina del fiscal de distrito fueron gratuitos. La GBI da el mismo testimonio, pero solo si está justificado. No puedes hacer que ellos se encarguen del caso. No puedes usar al forense para afirmar que alguien murió y dar una causa de muerte, cuando no tienen hechos en los que basarse y no están de acuerdo contigo. Por eso no llamaron a ningún forense del estado de Georgia a testificar. Ellos no explican eso. ¿Por qué su propio forense no calificó esto como un homicidio? ¿Por qué tuvieron que buscar a alguien que trabajaba en una tienda de UPS y vive en Carolina del Sur para que viniera aquí? Y, según él, dar una opinión que es tan obvia que cualquiera en su campo podría darse cuenta. O sea, llevo haciendo esto durante 30 años, puedo identificar el ADN en el lugar. Bueno, si es tan obvio, entonces ¿por qué nadie de la oficina médica del estado lo aprobó? Suena como si fuera algo rutinario si lo escuchas a él. Él está en el estrado. Sonaba tan seguro, diferente a lo que puso en su carta de copia y pega. Cuando él decía, ya sabes, todas mis observaciones, todo lo que te estoy diciendo depende realmente de examinar el cuerpo. Él y el señor Engler no son más que charlatanes. Llegan a la ciudad, te dicen lo que quieres escuchar, te dan algo que te hace sentir bien y te hacen pensar que tienen algún tipo de pericia, cuando en realidad no es así. Todo lo que estos hombres estaban haciendo era recibir un pago e intentar asegurarse un puesto en la oficina del fiscal del distrito del condado de Dory, donde pudieran recibir un pago en el futuro. Porque una de las cosas que puedes notar por la forma en que testifican es que quieren volver para dar el mismo tipo de testimonio y cobrar otro cheque. Por eso él estaba aquí abajo. Por eso él estaba aquí abajo. Esto es una tragedia, no solo porque tenemos la desaparición de alguien y no sabemos por qué, sino también porque el Estado quiere que este joven pague por un crimen que nunca investigaron, que han ignorado todas las señales que indican que él no es culpable. Y solo pediría que no sumemos una tragedia a otra. Muchas gracias.